tienes un proyecto importante. Has trabajado en él durante semanas, cada detalle está meticulosamente planificado, cada palabra cuidadosamente elegida, cada elemento revisado docenas de veces. Finalmente está listo, pero cuando llega el momento de enviarlo, no puedes. Encuentras un pequeño error, algo que nadie más notaría. Entonces revisas de nuevo y de nuevo y de nuevo. Son las 3 de la mañana. Has reescrito la misma sección 7 veces. Tu cuerpo está agotado, pero tu mente está gritando que no es suficientemente bueno. Nunca es suficientemente bueno. Y en algún lugar profundo, debajo del miedo de cometer un error, hay una voz susurrando una verdad que te aterra a reconocer. Si no es perfecto, significa que no eres valioso. Esto no es ética de trabajo. No es atención al detalle. No es estándares altos. Esto es perfeccionismo. Y aunque se disfraza como fortaleza, como dedicación, como integridad, es en realidad algo completamente diferente. Es un mecanismo de defensa, una armadura psicológica que construiste hace mucho tiempo para protegerte de algo que se sentía demasiado doloroso de soportar. El miedo de ser visto como inadecuado, de ser rechazado, de ser fundamentalmente defectuoso. Las investigaciones son claras. Un artículo de 2025 en Psychology Today explica que el perfeccionismo es un mecanismo de defensa pobre para la vulnerabilidad emocional. Los perfeccionistas emplean estrategias defensivas como negación, minimización y proyección, creyendo que pueden dominar sus debilidades. Pero esta defensa cobra un costo devastador en relaciones, oportunidades y bienestar mental. Otro estudio reveló que el perfeccionismo maladaptativo actúa como un puente entre el trauma infantil temprano y la depresión en la edad adulta. El perfeccionismo no emerge de la nada, se forma en ambientes donde el amor, la seguridad o la aprobación eran condicionales, donde aprendiste que si pudieras ser perfecto, finalmente estarías seguro. Pero aquí está la paradoja devastadora: el mecanismo de defensa que una vez te protegió, ahora te aprisiona. El perfeccionismo que te ayudó a sobrevivir una infancia impredecible, ahora sabotea todo lo que debería proteger. Tus relaciones, tu creatividad, tu paz, tu capacidad de experimentar alegría. Estás usando una armadura que se ha vuelto tan pesada que ya no puedes moverte libremente. Y cada día que la usas, se vuelve más difícil de quitar. Entonces, ¿qué es exactamente el perfeccionismo como mecanismo de defensa? ¿Cómo se forma en la infancia? ¿Qué está protegiendo realmente y qué está costando? Y lo más importante, si has pasado décadas perfeccionando, criticando, esforzándote en un intento interminable de ser suficientemente bueno, ¿es posible desarmar la defensa sin sentirte completamente expuesto y vulnerable? Vamos a descender a la psicología del perfeccionismo, no para juzgarte por tus estándares altos, sino para entender la diferencia crítica entre excelencia saludable y perfeccionismo destructivo. Porque solo cuando entiendes que el perfeccionismo no es fortaleza sino miedo, no es integridad sino protección, puedes comenzar a elegir algo diferente. Para entender el perfeccionismo como mecanismo de defensa, primero necesitamos entender qué es un mecanismo de defensa. En psicología psicodinámica, los mecanismos de defensa son estrategias psicológicas inconscientes que la mente usa para protegerse de emociones, pensamientos o realidades que son demasiado dolorosas o amenazantes de experimentar directamente. Estas defensas no son elegidas conscientemente, se desarrollan automáticamente, a menudo en la infancia, cuando el yo en desarrollo enfrenta algo que no puede procesar o integrar. Y aunque sirven una función protectora crucial cuando se forman, especialmente en ambientes traumáticos o negligentes, pueden volverse desadaptativos en la edad adulta. El perfeccionismo opera como mecanismo de defensa protegiendo contra la vulnerabilidad emocional, específicamente contra la experiencia dolorosa de sentirse inadecuado, defectuoso o sin valor, y emplea varias estrategias defensivas específicas. Negación, rechazando la vulnerabilidad emocional. La investigación de 2025 sobre perfeccionismo y defensas identifica la negación como estrategia central. Los perfeccionistas niegan su propia vulnerabilidad emocional, creen que a través del esfuerzo, control y logros suficientes
pueden dominar o eliminar sus debilidades. Si trabajo lo suficientemente duro, si me esfuerzo lo suficiente, si controlo cada variable, puedo evitar el fracaso y la vergüenza que vendría con él. Esta negación se extiende a la negación de límites humanos básicos. Los perfeccionistas a menudo se empujan más allá de lo que es físicamente o emocionalmente sostenible, negando la fatiga, el estrés o la necesidad de descanso. No estoy cansado. Puedo manejarlo, solo necesito trabajar más duro. Pero negar las limitaciones no las elimina. Simplemente asegura que cuando finalmente te golpeen, lo harán con fuerza devastadora en forma de colapso, enfermedad o crisis de salud mental. Minimización, desautorizando el sufrimiento. Los perfeccionistas también emplean minimización, particularmente del sufrimiento emocional de otros. Un artículo de 2024 sobre terapia psicodinámica para perfeccionistas explica que los perfeccionistas a menudo minimizan las dificultades de otros, especialmente tragedias que sienten que podrían haber sido prevenidas con más esfuerzo o previsión. Cuando alguien comparte un problema, el perfeccionista inmediatamente ofrece soluciones en lugar de empatía. Aquí está lo que deberías haber hecho. Aquí está cómo podrías arreglarlo. No porque carezcan de compasión, sino porque el sufrimiento de otros les recuerda su propia vulnerabilidad al fracaso y al error. Y esa vulnerabilidad es demasiado amenazante de reconocer. Esta minimización también se dirige hacia adentro. Cuando el perfeccionista experimenta angustia, la minimiza no es gran cosa. Otros tienen problemas peores. Necesito dejar de ser tan sensible. Esta autocrítica es en sí misma una defensa, un intento de motivarse hacia la perfección, castigándose por quedarse corto. Proyección, viendo debilidades solo en otros. La proyección es otro mecanismo defensivo, donde atributos, sentimientos o intenciones inaceptables de uno mismo se atribuyen a otros. Los perfeccionistas a menudo proyectan sus propias imperfecciones percibidas, debilidades o fracasos en otros, y luego los critican o reprenden. Encuentran errores en el trabajo de todos los demás, señalan las deficiencias de otros, se sienten superiores moralmente porque ven claramente cómo todos los demás están fallando. Pero esto no es realmente sobre otros. Es una defensa contra reconocer y aceptar sus propias imperfecciones inevitables. Cuando proyectas, mantienes la ilusión de que la perfección es posible. Es solo que otros no están tratando lo suficientemente duro. Y esta ilusión es esencial para la defensa perfeccionista, porque si admites que la perfección es imposible, entonces toda la estructura defensiva colapsa. Formación reactiva, convirtiéndose en lo opuesto del miedo. La formación reactiva es un mecanismo de defensa donde transformas un impulso o sentimiento inaceptable en su opuesto. Los perfeccionistas a menudo tienen miedo profundo de ser perezosos, descuidados o irresponsables. Entonces se vuelven hiperresponsables, hipervigilantes, obsesivamente diligentes, el niño que creció en caos, donde los adultos eran poco confiables y las cosas caían constantemente en desorden. Se convierte en el adulto que controla cada detalle meticulosamente. El niño que fue criticado por errores menores se convierte en el adulto que verifica compulsivamente su trabajo docenas de veces. El niño que sintió que su valor dependía de logros se convierte en el adulto que persigue incesantemente el siguiente hito. Estos comportamientos no son elegidos conscientemente, son automáticos, compulsivos, impulsados por ansiedad profunda de que si te relajas, aunque sea por un momento, el caos que temes regresará. Racionalización en construyendo explicaciones lógicas para comportamiento defensivo. Los perfeccionistas también racionalizan su comportamiento compulsivo. No soy un perfeccionista, solo tengo estándares altos. Esto no es ansiedad, es atención al detalle. No estoy siendo demasiado crítico conmigo mismo, solo me estoy responsabilizando. Estas racionalizaciones permiten al perfeccionista evitar reconocer la verdadera naturaleza de su comportamiento, porque si admitieran que el perfeccionismo es impulsado por miedo en lugar de integridad, tendrían que enfrentar el miedo mismo. Y ese miedo, el miedo de ser fundamentalmente inadecuado, se siente intolerable. La función protectora
que está defendiendo el perfeccionismo. Entonces, que está protegiendo realmente el perfeccionismo en el nivel más profundo, está protegiendo contra vergüenza, la experiencia dolorosa de sentir que hay algo fundamentalmente defectuoso o indigno sobre quién eres. La investigadora Brené Brown define la vergüenza como la sensación intensamente dolorosa o experiencia de creer que somos defectuosos y por lo tanto indignos de amor y pertenencia. La vergüenza no es sobre lo que hiciste, eso es culpa. Es sobre quién eres. No cometí un error. Soy un error. El perfeccionismo es un intento de prevenir la vergüenza previniendo errores, defectos, fracasos, cualquier cosa que pueda revelar tu indignidad percibida. Si puedo ser perfecto, nadie descubrirá que soy fundamentalmente defectuoso. Si nunca cometo errores, nunca experimentaré la vergüenza devastadora que sé que está esperándome. Pero aquí está la paradoja. El perfeccionismo, en realidad, crea más vergüenza, no menos. Porque cuando tus estándares son imposiblemente altos, inevitablemente fallas en alcanzarlos, y cada fracaso confirma la creencia nuclear que estabas tratando de evitar. Veo, sabía que no era suficientemente bueno. Entonces el perfeccionismo se convierte en un ciclo autoperpetuante. Estándares imposibles, fracaso inevitable. Vergüenzau, estándares aún más altos en un intento de prevenir vergüenza futura, fracaso. Aún mayor ere vergüenza más profunda. Y en cada iteración del ciclo, la defensa se fortalece, pero el sufrimiento se intensifica. Perfeccionismo versus en excelencia saludable. Es crucial entender que el perfeccionismo no es lo mismo que esforzarse por la excelencia. La investigación distingue entre perfeccionismo adaptativo saludable y perfeccionismo maladaptativo poco saludable. El perfeccionismo adaptativo implica establecer estándares altos pero alcanzables, sentirse motivado por el deseo de lograr experimentar satisfacción de los logros y ver los errores como oportunidades de aprendizaje en lugar de catástrofes. Las personas con perfeccionismo adaptativo pueden ajustar sus estándares cuando es apropiado, pedir ayuda cuando la necesitan y mantener equilibrio entre esfuerzo y bienestar. El perfeccionismo maladaptativo implica establecer estándares imposibles, sentirse impulsado por el miedo al fracaso, experimentar poca o ninguna satisfacción de los logros e interpretar los errores como evidencia de indignidad fundamental. Las personas con perfeccionismo maladaptativo no pueden ajustar estándares incluso cuando son claramente poco realistas. Luchan con delegar porque nadie más hará las cosas correctamente y sacrifican salud, relaciones y bienestar en la búsqueda de lo imposible. La diferencia clave no es sobre qué tan altos son tus estándares, es sobre la motivación subyacente y las consecuencias psicológicas. ¿Estás siendo atraído hacia la excelencia porque disfrutas el dominio? ¿O estás siendo empujado hacia la perfección porque tienes miedo de lo que significará si fallas? Y cuando el perfeccionismo es mecanismo de defensa, siempre es del tipo maladaptativo, porque no es sobre logro, es sobre protección contra una herida emocional que aún no ha sanado. El perfeccionismo como mecanismo de defensa no emerge espontáneamente, se forma en la infancia, típicamente en respuesta a tipos específicos de ambientes familiares que crean la necesidad psicológica de la defensa. Entender estas raíces desarrollamentales es esencial para desmantelar el perfeccionismo en la edad adulta. Ambientes de caos e impredecibilidad. Un estudio 2024 sobre perfeccionismo y trauma infantil identifica el caos como contexto clave. Los niños que crecen en ambientes donde las cosas son impredecibles, donde las crisis suceden con frecuencia, donde la estabilidad es rara, a menudo desarrollan perfeccionismo como intento de crear orden y control. Si tus padres peleaban constantemente, si el dinero era precario, si no sabías de un día a otro cómo serían las cosas, tu cerebro en desarrollo buscaba cualquier cosa que pudiera controlar. Y lo único que podrías controlar era tu propio comportamiento. Entonces te volviste meticulosamente cuidadoso, hiperresponsable, esforzándote por perfección en un intento de estabilizar un ambiente inestable. La lógica infantil era: sí puedo hacer todo perfectamente. Tal vez las cosas dejarán de desmoronarse. Tal vez mis padres dejarán de pelear. Tal vez nos manteremos a salvo. Por supuesto, el comportamiento de un niño no puede prevenir el caos adulto,
pero el niño no sabe eso. Entonces continúa tratando y el patrón se solidifica. Crítica y castigo por errores. Otro factor desarrollamental común es crecer en un ambiente donde los errores eran criticados duramente, castigados o encontrados con decepción que se sentía devastadora. Los niños en estos ambientes aprenden rápidamente que cometer errores es peligroso. Un artículo de 2025 sobre cómo el perfeccionismo y el trauma infantil están conectados explica que cuando los errores eran recibidos con enojo, castigo o retirada de amor, el niño desarrolla miedo intenso de fallar. El perfeccionismo se convierte en estrategia de prevención en sí. Nunca cometo errores. Nunca experimentaré ese dolor terrible de ser castigado o rechazado. Esto es particularmente devastador cuando el castigo era inconsistente o impredecible. Si no podías predecir que provocaría la ira de tus padres, tu única opción era intentar ser perfecto en todo el tiempo, porque cualquier cosa podría ser el desencadenante. Amor y aprobación condicionales. Tal vez el factor más común en el desarrollo del perfeccionismo defensivo es el amor condicional. La investigación muestra consistentemente que cuando el afecto, la atención y la aprobación parental están condicionados al rendimiento del niño, logros o cumplimiento de expectativas, el niño internaliza un mensaje devastador: soy amado solo cuando soy excelente. Mi valor depende de lo que logro. Los niños necesitan amor incondicional. La experiencia de ser valorados simplemente por existir, no por lo que hacen o logran. Cuando ese amor incondicional falta, el niño se vuelve hiperenfocado en ganar aprobación a través del rendimiento. El perfeccionismo se convierte en una estrategia de supervivencia emocional. Sí puedo ser perfecto. Finalmente, seré amado como necesito ser amado. Pero aquí está el problema. El amor condicional nunca puede satisfacer la necesidad del niño, porque la necesidad es de amor incondicional. Entonces no importa cuánto logres, cuán perfecto seas, nunca se siente suficiente. Estás tratando de ganar algo que debiste haber recibido libremente. Y esa búsqueda interminable se convierte en la estructura de tu vida adulta. Parentificación convirtiéndose en el adulto demasiado pronto. La parentificación es un factor particularmente fuerte. Esto ocurre cuando un niño es forzado a asumir roles y responsabilidades adultas prematuramente, cuidando de hermanos, gestionando crisis familiares, siendo el adulto responsable cuando los adultos reales no pueden funcionar. La investigación de 2025 identifica la parentificación como uno de los predictores más fuertes de perfeccionismo adulto. Cuando un niño tiene que ser perfecto porque la supervivencia familiar literalmente depende de su fiabilidad, desarrolla hiperresponsabilidad que persiste hasta la edad adulta. Estos niños no tienen permiso de ser niños, de cometer errores, de ser descuidados o irresponsables de maneras apropiadas para el desarrollo. Tienen que ser perfectos porque demasiado está en juego y llevan esa carga hasta la edad adulta, nunca permitiéndose relajarse, nunca confiando en que otros manejarán cosas, siempre sintiendo que todo depende de ellos. Negligencia emocional cuando las necesidades emocionales son ignoradas. La negligencia emocional es más sutil, pero igualmente dañina. Esto ocurre cuando los padres proporcionan necesidades físicas, comida, refugio, educación, pero están emocionalmente no disponibles o incapaces de responder a la vida emocional interna del niño. Los niños de estos ambientes aprenden que sus emociones no importan, que la vulnerabilidad es inaceptable, que necesitar consuelo o apoyo es debilidad. Entonces se vuelven perfeccionistas como forma de nunca necesitar ayuda, nunca ser vulnerables, nunca tener que depender de padres que han demostrado que no estarán allí emocionalmente. Trauma complejo y perfeccionismo como respuesta de supervivencia. Un artículo de 2024 sobre perfeccionismo como respuesta traumática explica que el perfeccionismo a menudo es estrategia de supervivencia que los sobrevivientes de trauma desarrollan para protegerse contra la agonía de ser percibidos como fracaso. El trauma, particularmente el trauma relacional temprano, interrumpe el desarrollo del sentido saludable de sí mismo. El niño no puede integrar la realidad de que sus cuidadores a veces son amorosos y a veces son hirientes,
que él es a veces bueno y a veces comete errores. Entonces se divide en blanco y negro: o eres perfecto o eres inútil. Esta división protege contra la ansiedad abrumadora de la ambigüedad. Si puedes ser perfecto, estás seguro. Si no eres perfecto, estás en peligro. No hay término medio, y esta rigidez cognitiva, aunque protectora en la infancia traumática, se vuelve prisión en la edad adulta. La internalización de la voz crítica: con el tiempo, la crítica externa se convierte en crítica interna. Ya no necesitas que tus padres te digan que no eres suficientemente bueno. Tu propia voz interna hace ese trabajo con precisión devastadora. Los psicólogos llaman a esto el crítico interno o super yo punitivo. Esta voz critica cada error, magnifica cada defecto, compara tus logros con otros y encuentra que faltas. Y porque es tu propia voz, es casi imposible de escapar. Está contigo todo el tiempo, comentando, juzgando, exigiendo más. Pero es importante entender, esta voz crítica es también mecanismo de defensa. Te critica antes de que otros puedan hacerlo. Si me castigo primero, tal vez la vergüenza externa no dolerá tanto. Si identifico cada error antes de que nadie más pueda, mantengo algo de control. Pero este autoflagelo es agotador y nunca logra lo que promete. Nunca te hace sentir lo suficientemente bueno. Solo te mantiene en ciclo perpetuo de esfuerzo y fracaso percibido. El patrón se solidifica con el tiempo. Estos factores de desarrollo mentales crean creencia nuclear: a mi valor depende de mi perfección. Si no soy perfecto, seré rechazado, castigado, abandonado, o revelaré que soy fundamentalmente defectuoso. Y esta creencia se vuelve tan arraigada que opera completamente fuera de la conciencia consciente. No piensas conscientemente: necesito ser perfecto para ser amado. Simplemente sientes urgencia compulsiva de verificar tu trabajo 7 veces, de rehacer cosas que ya están bien, de no poder relajarte hasta que todo esté exactamente correcto. Y esa compulsión es tu sistema defensivo operando en piloto automático, protegiendo contra una amenaza que ya no existe objetivamente, pero que todavía se siente visceralmente real. El perfeccionismo promete seguridad, aprobación, valor. Promete que si trabajas lo suficientemente duro, si controlas lo suficientemente estrechamente, si logras lo suficientemente, finalmente estarás a salvo de la vergüenza y el rechazo que temes. Pero esta promesa es falsa, y los costos de mantener la defensa perfeccionista son profundos. Costo 1: relaciones dañadas y oportunidades de conexión perdidas. El perfeccionismo sabotea las relaciones de múltiples maneras. Primero, los perfeccionistas a menudo proyectan sus estándares imposibles en otros, volviéndose críticos, juiciosos e imposibles de complacer. Encuentran defectos en parejas, amigos, colegas, no porque estas personas sean objetivamente deficientes, sino porque el perfeccionista no puede tolerar la imperfección en nadie. Esta crítica crea distancia. Las personas alrededor del perfeccionista caminan sobre cáscaras de huevo, temiendo hacer algo mal, sintiendo que nunca pueden medir con el tiempo, se alejan, y el perfeccionista se queda solo, confirmando la creencia nuclear: a las personas me abandonan. Debe ser porque no soy suficientemente bueno. Segundo, el perfeccionismo previene la vulnerabilidad auténtica. Un artículo de 2025 sobre vulnerabilidad y perfeccionismo explica que el perfeccionismo crea barreras que previenen intimidad emocional real. Cuando solo muestras la versión curada, pulida, perfecta de ti mismo, nadie te conoce realmente. Y sin ser conocido, no puedes experimentar conexión genuina. La investigación muestra que la vulnerabilidad, la disposición de ser vista en tu imperfección, es esencial para relaciones profundas. Pero para el perfeccionista, la vulnerabilidad se siente aterradora. Si muestro mis defectos, me rechazarán. Entonces mantienen la máscara de perfección y pierden la posibilidad de conexión real. Costo 2: potencial limitado y oportunidades perdidas. Paradójicamente, el perfeccionismo a menudo limita el logro en lugar de aumentarlo, porque los perfeccionistas evitan situaciones donde podrían fallar o lucir incompetentes. No intentan cosas nuevas, no
asumen riesgos creativos, no aceptan desafíos que podrían resultar en fracaso público. La investigación muestra que las personas con perfeccionismo maladaptativo tienen más probabilidades de procrastinar, no porque sean perezosas, sino porque tienen tanto miedo de hacer algo imperfectamente que no pueden comenzar. Prefieren no intentar en absoluto que intentar y fallar. Este patrón limita severamente el crecimiento, porque el dominio viene de intentar cosas, fallar, aprender y mejorar. Si nunca permites el fracaso, nunca desarrollas verdadera competencia. Te quedas en tu zona de comodidad donde puedes predecir el éxito y tu vida se contrae. Costo 3, salud mental deteriorada. Los costos de salud mental del perfeccionismo están bien documentados. El perfeccionismo maladaptativo está fuertemente asociado con ansiedad, depresión, trastornos obsesivo-compulsivos, trastornos alimentarios e ideación suicida. Un metaanálisis de 284 estudios encontró que ambas dimensiones del perfeccionismo autoorientado y perfeccionismo socialmente prescrito, estaban positivamente correlacionadas con resultados psicopatológicos. Cuanto más alto el perfeccionismo, mayor era el nivel de angustia psicológica. El perfeccionismo también está relacionado con ruminación, donde te obsesionas con errores pasados o preocupaciones futuras sin poder dejar ir. Los perfeccionistas reproducen mentalmente situaciones docenas de veces. Dije lo correcto. ¿Cometí un error? ¿Qué pensaron de mí? Esta ruminación es mentalmente agotadora y alimenta ansiedad. Y hay costos físicos. El estrés crónico del perfeccionismo eleva cortisol constantemente. Con el tiempo, esto lleva a ansiedad, burnout e incluso enfermedad crónica. En contraste, estudios muestran que la autocompasión activa el sistema calmante del cerebro, reduce estrés y aumenta resiliencia emocional. Costo 4, incapacidad de experimentar alegría o satisfacción. Tal vez el costo más trágico del perfeccionismo es la incapacidad de experimentar satisfacción de logros. Los perfeccionistas rara vez se permiten sentir orgullo o alegría cuando logran algo. En cambio, inmediatamente mueven la meta. Sí, hice esto, pero debería haber sido mejor. Y ahora necesito hacer más. La investigación confirma esto. Las personas con perfeccionismo maladaptativo reportan poca o ninguna satisfacción de sus logros. Logran, objetivamente, cosas impresionantes, pero se sienten vacías, porque la motivación nunca fue sobre disfrute o significado, fue sobre evitar vergüenza. Este patrón crea vida donde logras mucho, pero disfrutas nada, donde tu currículum vitae está impresionante, pero tu experiencia interna es de esfuerzo perpetuo sin recompensa. Estás en cinta de correr hedónica, donde ninguna cantidad de logro puede llenar el vacío, porque el vacío no es sobre falta de logro, es sobre falta de autoaceptación. Costo 5, en identidad construida sobre arena. Cuando tu valor entero está basado en perfección y logro, tu identidad es precaria. Cualquier fracaso, cualquier error, cualquier crítica se siente como amenaza existencial, porque si no eres perfecto, ¿quién eres? Este fundamento inestable crea vulnerabilidad masiva a crisis de identidad. Si pierdes tu trabajo, si experimentas fracaso público, si envejes y pierdes capacidades que una vez definieron tu valor, ¿qué queda? Sin sentido sólido de valor intrínseco que existe independiente de rendimiento. Estás construyendo tu vida sobre fundación que puede colapsar en cualquier momento. Costo 6, a la vida sin vivir. Y finalmente, el costo más profundo, el perfeccionismo, te roba la experiencia de realmente vivir. Estás tan enfocado en hacer las cosas correctamente, en controlar cada variable, en evitar errores, que nunca estás presente, no disfrutas la comida porque estás preocupado por si elegiste el restaurante perfecto. No disfrutas vacaciones porque estás estresado sobre todos los detalles logísticos. No disfrutas conversaciones porque estás monitoreando cada palabra que dices. El perfeccionismo es forma de existencia, no vivir, y al final de la vida, lo que lamentarás
no son los errores que cometiste. Lamentarás las experiencias que te perdiste porque estabas demasiado aterrado de ser imperfecto para permitirte ser plenamente humano. Si has pasado años o décadas usando el perfeccionismo como armadura, la idea de dejarlo ir probablemente se siente aterradora, porque aunque la defensa es dolorosa, también es familiar y no sabes quién será sin ella. Pero aquí está la verdad. Al desmantelar el perfeccionismo no te deja indefenso. Te liberan terapia psicodinámica, identificando y entendiendo los mecanismos de defensa. Un artículo de 2024 sobre cómo la terapia psicodinámica puede ayudar a perfeccionistas explica que el primer paso es hacer consciente lo inconsciente. El perfeccionismo opera mayormente fuera de la conciencia. Sientes la urgencia de ser perfecto, pero no entiendes por qué la terapia psicodinámica explora las raíces del perfeccionismo. ¿Cuándo aprendiste que tu valor dependía de tu perfección? ¿Qué pasaba cuando cometías errores de niño? ¿De quién es la voz crítica en tu cabeza? Al entender los orígenes desarrollamentales, puedes comenzar a separarlos. Aprendí este patrón porque era adaptativo en mi infancia, pero no necesito esta defensa más. Este insight no elimina inmediatamente el perfeccionismo, pero crea espacio entre tú y el comportamiento compulsivo. Puedes comenzar a notar cuando la defensa se activa. Estoy haciendo esa cosa donde reviso mi trabajo obsesivamente porque tengo miedo de lo que significará si hay error. Y ese reconocimiento es el primer paso hacia elegir diferente. Autocompasión en el antídoto al perfeccionismo. La investigación muestra consistentemente que la autocompasión es el antídoto más poderoso al perfeccionismo. Un artículo de 2023 explica: el perfeccionismo puede envenenar tu mente sin autocompasión. La forma probada de mantener el perfeccionismo en control es a través de practicar autocompasión. Estudios muestran que la autocompasión modera el vínculo entre perfeccionismo y depresión. Para participantes que exhibieron autocompasión, el perfeccionismo tenía menos probabilidades de llevar a depresión. Los autores argumentaron que las intervenciones de autocompasión deben usarse para prevenir que el perfeccionismo se vuelva perjudicial para la salud psicológica. Entonces, ¿qué es autocompasión? Christine Neff, investigadora líder, la define con 3 componentes. Primero, autoamabilidad versus autojuicio. Tratarte con calidez y comprensión cuando sufres, fallas o te sientes inadecuado, en lugar de ignorar tu dolor o flagelarte con autocrítica. Segundo, humanidad común versus aislamiento. Reconocer que el sufrimiento y la inadecuación personal son parte de la experiencia humana compartida, no algo vergonzoso que te sucede solo a ti. Todos cometen errores, todos son imperfectos. Eso es lo que significa ser humano. Tercero, mindfulness versus sobreidentificación. Mantener emociones dolorosas en conciencia equilibrada en lugar de sobreidentificar con ellas o suprimirlas. Estoy sintiendo vergüenza ahora mismo. Es diferente y soy vergonzoso. Para el perfeccionista, practicar autocompasión se siente radicalmente contraintuitivo. Has pasado toda la vida creyendo que la autocrítica te motiva, que castigarte te hace mejor. Pero la investigación muestra lo opuesto. La autocrítica alimenta perfeccionismo, ansiedad y depresión. La autocompasión rompe el ciclo, aceptando imperfección a la libertad en ser humano. Un paso crucial es aceptar la imperfección, no como fracaso, sino como humanidad. Un artículo de 2025 sobre abrazar vulnerabilidad explica que reconocer que nadie es perfecto es el primer paso hacia dejar ir el perfeccionismo. Cuando aceptas tus imperfecciones, puedes enfocarte en construir relaciones significativas y conexiones con otros. Esto no significa bajar estándares o volverse descuidado. Significa reconocer que puedes esforzarte por excelencia sin exigir perfección. Puedes hacer tu mejor esfuerzo sin castigarte cuando tu mejor no es perfecto. Puedes tener estándares altos mientras también tienes autocompasión. La práctica podría verse así cuando cometes un error. En lugar de espiralar en autocrítica, soy tan estúpido, ¿cómo pude hacer eso? Pausas y te hablas como hablarías a un amigo: cometí un error, eso es normal, todos cometen errores. Voy a aprender de esto y seguir adelante. Al principio, esto se sentirá falso,
como si estuviera siendo demasiado fácil contigo mismo, pero con práctica repetida comienza a sentirse genuino. Y gradualmente la voz crítica pierde su dominio. Vulnerabilidad como camino a la conexión. La investigación sobre vulnerabilidad y perfeccionismo muestra que la vulnerabilidad, la disposición de compartir tu yo auténtico e imperfecto, es esencial para conexión profunda. Pero el perfeccionismo crea barreras, te mantiene atascado en fachada, previniendo que te sientas realizado y verdaderamente aceptado. Practicar vulnerabilidad significa tomar pequeños riesgos. Admite cuando no sabes algo, comparte un error que cometiste, pide ayuda incluso cuando es incómodo. Muestra a alguien la versión desordenada e imperfecta de ti. Y lo que la mayoría de los perfeccionistas descubren es sorprendente. Cuando son vulnerables, las personas no los rechazan. Las personas los encuentran más relacionables, más humanos, más accesibles. La perfección crea distancia. La vulnerabilidad crea conexión, reemplazando mecanismos de defensa con habilidades de afrontamiento saludables. Un artículo de 2024 enfatiza que la recuperación implica identificar y cambiar mecanismos de defensa destructivos y reemplazarlos con estrategias de afrontamiento más saludables. Esto podría incluir regulación emocional, aprender a sentir y procesar emociones difíciles en lugar de evitarlas a través del perfeccionismo. Mindfulness, estar presente con lo que es en lugar de constantemente evaluar y juzgar. Reestructuración cognitiva, desafiar pensamientos perfeccionistas. Debe ser perfecto, con alternativas más realistas. Puede ser suficientemente bueno. Exposición gradual a imperfección, a deliberadamente permitir errores pequeños y notar que no ocurren consecuencias catastróficas. Construir identidad, más allá del logro, a desarrollar sentido de quién eres, que incluye más que solo lo que logras. Mindfulness está presente versus hipercontrol. El perfeccionismo es forma de vivir en el futuro, constantemente anticipando lo que podría salir mal y tratando de prevenirlo. El mindfulness es práctica de estar presente, de notar lo que es ahora mismo, sin evaluarlo o intentar cambiarlo. Para perfeccionistas, las prácticas de mindfulness pueden ser transformadoras. Cuando meditas, notarás tu mente constantemente juzgando, evaluando, comparando. Estoy haciendo esto mal, no soy suficientemente bueno. En meditación, y la práctica es notar esos pensamientos sin enredarte con ellos. Ahí está mi crítico interno de nuevo. Cada tiempo esta práctica de observar sin juicio se generaliza a otras áreas de la vida. Puedes notar tus impulsos perfeccionistas sin obedecerlos automáticamente. Creas espacio entre el impulso y la acción, y en ese espacio puedes elegir diferente, desarrollando autoestima incondicional. El trabajo final y más profundo es desarrollar autoestima que no depende de perfección o logro. Esto significa internalizar la verdad. Tu valor es inherente. Eres digno de amor, respeto y pertenencia simplemente porque existes, no porque has ganado a través de perfección. Este es trabajo difícil, porque desafía creencia nuclear que has sostenido desde la infancia. Pero es posible, a través de terapia, relaciones correctivas, donde experimentas ser amado en tu imperfección, y práctica consistente de autocompasión, puedes reconstruir tu relación contigo mismo. Puedes aprender que cometer errores no te hace sin valor, que pedir ayuda no es debilidad, que la vulnerabilidad no es peligrosa, que mereces descanso, alegría y conexión, no porque los has ganado a través del logro, sino porque eres ser humano. La verdad final, si has vivido detrás del escudo del perfeccionismo, si has pasado décadas tratando de ser suficientemente bueno a través de esfuerzo imposible, esto, el perfeccionismo no es tu fuerza, es tu viejo mecanismo de defensa. Te protegió cuando lo necesitabas, pero ahora te aprisiona. Y mereces algo diferente. Mereces vivir sin el peso constante de nunca ser suficiente. Mereces relaciones donde eres conocido y amado en tu imperfección. Mereces experimentar alegría de logro sin inmediatamente moviendo la meta. Mereces la libertad de ser humano. La pregunta no es si puedes dejar ir el perfeccionismo. La pregunta es si estás dispuesto a ser vulnerable suficiente
para intentar, porque del otro lado de la defensa perfeccionista está algo mucho más valioso que la perfección imposible, auténtica. Si te reconociste en este video, si viste tu propia lucha con el perfeccionismo reflejada en estas palabras, quiero que sepas algo ante tu perfeccionismo. No es falla de carácter, es mecanismo de defensa que desarrollaste para protegerte y tiene sentido dado tu historia. Pero aunque tiene sentido, no tiene que definir tu futuro. Puedes aprender autocompasión, puedes aceptar imperfección, puedes experimentar conexión que solo viene cuando dejas que otros vean tu humanidad completa. El primer paso es nombrar la defensa. Mi perfeccionismo no es fuerza, es miedo, es protección contra vergüenza y estoy listo para algo diferente. Ese reconocimiento es poder. Si este video resonó contigo, dale like y déjame un comentario contándome cuál costo del perfeccionismo reconociste en tu propia vida, porque nombrar el costo es el primer paso hacia liberarte